La mastografía es útil en los tumores filoides de mediano tamaño, no así en los pequeños, ¿no? Porque da la misma imagen que un fibroadenoma. Más o menos vamos a hablar de un tumor filoides de 3 centímetros o 4 centímetros. Entonces vamos a ver la diferencia, ¿no? Ecográficamente. Entonces acá nosotros vamos a ver que está separado, o sea, no es liso, no es circunscrito, sino tiene sus lobulaciones, ¿no? Como acá, por ejemplo, estos de acá. En los de mediano tamaño, de 10 a 12 centímetros de diámetro, la imagen puede presentar escotaduras y lobulaciones. La densidad suele ser no homogénea y mostrar zonas menos densas. Esto debido a las áreas cavitarias, ¿no? La ecografía va a ser determinante para diferenciar entre nódulo sólido, que es el fibroadenoma, y el filoides, que va a ser un nódulo de contenido líquido. En el fibroadenoma nosotros no vamos a ver estas imágenes hipoecogénicas en su interior, simplemente vamos a ver un tejido isoecogénico, hipoecogénico, o sea, todo negrito en relación al tejido, mientras que acá estamos viendo dos tipos de imágenes, ¿no? Unos que son isoecogénicos y otros que son hiperecogénicos. Entonces, esa diferencia es lo que le hace del fibroadenoma, ¿no? En el filoides se puede demostrar que hay una masa sólida con algunas zonas de contenido líquido en su interior. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico con una biopsia por punción? A pesar de que algunos tumor filoides poseen una celularidad estromal homogénea, muchos de ellos son heterogéneos, con algunos focos indistinguibles de fibroadenoma, ¿no? Esta variabilidad estructural puede provocar serias dificultades en la fiabilidad del diagnóstico por punción, tanto con aguja fina como con gruesa, ¿no? Otras veces la hiperplasia epitelial puede desviar la atención y llevar al diagnóstico erróneo de carcinoma, sin observar el elemento estromal. La punción por aspiración con aguja fina no es útil en el filoides. ¿Por qué? Porque va a haber pues estas hendiduras ahí, ¿no? O sea, no vamos a llegar de frente al tejido. Con mucha suerte podemos llegar al tejido, pero lo que vamos a llegar siempre va a ser al líquido y el tejido, más los dos, ¿no? Entonces, una punción acá no nos sirve mucho, ¿no? La biopsia quirúrgica nos va a dar el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, sí, o sea, logramos de repente sacar la pieza, mandamos a estudio y ahí nos va a decirnos recién si era un tumor filoides o era un fibroadenoma. El tratamiento también es la exéresis, es quirúrgico, para prevenir la recidiva local, ¿no? Los factores que predisponen la recidiva local van a ser la resección incompleta, bordes de crecimiento invasivo y nódulos tumorales secundarios periféricos al tumor principal. Parece un cerebro, ¿no? El tamaño del tumor primario es un factor de importancia en el éxito de la resección local, dado que cuando el tumor es pequeño es más factible obtener un margen de seguridad más generoso. Esto ya es el tumor extirpado, pero partido a la mitad. Entonces, como ven ustedes, está teniendo sus lobulaciones, parece un cerebro, ¿no? Preguntas, chicos. Del tumor filoides. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Liz. En caso del tumor filoides, ¿qué pronóstico tiene respecto a los fibroadenomas? El pronóstico me preguntas, ya. El tumor filoides, cuando se diagnostica como tal, o sea, ya lo has extirpado, ya te han dado el diagnóstico de que es un tumor filoides, bueno, no es un tumor muy invasivo, ¿no? Puede ser unos 10 años, unos 15 años de supervivencia, ¿no? Para eso están ya pues ahora las quimioterapias, las radioterapias que la paciente pueda utilizar, ¿no? Pero más o menos una sobrevida se da de 10 años para arriba, ¿no? Gracias, doctora. Ya.
Doctora, una pregunta. Cuando dice que son de crecimiento rápido, ¿en cuánto tiempo se debe observar ese crecimiento? Puede ser, o sea, durante el año, digamos, si la paciente ha tocado, digamos, ha notado que ha aparecido un nódulo pequeño y a los 2, 3, 4, 5 meses ya está con 6, 7 centímetros, eso es un crecimiento rápido, porque el fibroadenoma la paciente se palpa, viene, consulta y al año le estás haciéndole la ecografía de control y al siguiente año la otra ecografía, el crecimiento es lento, bien lento es en el fibroadenoma. Para que llegue a formarse de 2 centímetros va a tener que pasar 4 o 5 años si quiere. Mientras que el filoides va a ser rápido durante el año, va a ser grande, ya va a tener 5, 6, 7 centímetros más o menos. Gracias, doctora. Ya. Listo, creo que no hay más preguntas. Continuamos entonces. Luego tenemos el papiloma intraductal. Los papilomas intraductales van a ser tumores benignos semejantes a verrugas que crecen dentro de los conductos lácteos de los senos, ¿no? Están compuestos por tejido glandular en conjunto con tejido fibroso y vasos sanguíneos. Acá en este tipo de tumores, para ser diagnosticado por ecografía, el ecografista, el radiólogo, tiene que ser pues bien, pero bien así capo, como se dice, para poder diagnosticarlo, ¿no? Los papilomas. Pero vamos a ver. Suelen descubrirse al detectar a la paciente o el médico una secreción clara o sanguinolenta que aparece en un solo orificio del pezón. A veces esta secreción es mínima, aunque lo habitual es que sea tan evidente que la mujer se encuentra gotitas de sangre en su sujetador, en su brasier, ¿no? Tenemos el papiloma solitario, que van a ser tumores aislados que a menudo crecen en los conductos lácteos grandes, cercanos al pezón. Estos son una causa común de secreción clara o sanguinolenta, que va a ser la característica, ¿no? Especialmente cuando proviene de un solo seno. Pueden sentirse como una protuberancia pequeña debajo o próxima al pezón, debajo de esto, ¿no? A veces pueden causar dolor. Entonces, no olvidar, la secreción en un papiloma intraductal solitario va a ser siempre sanguinolenta, generalmente sanguinolenta, ¿no? Los papilomas también pueden encontrarse en los pequeños conductos de las áreas del seno distantes del pezón. En este caso, con frecuencia, hay varios crecimientos, hay menos probabilidad de que causen secreción del pezón, en el pezón, ¿no? Acá les digo, la ecografía. Entonces, nosotros podemos encontrar esto de repente y a veces podemos decir que esto es un fibroadenoma. ¿Por qué? Por la imagen nodular que estamos viendo, ¿no? Pero está recubierto o está rodeado de una imagen hipoecogénica o sea, que te llama la atención, ¿no? O sea, este ya es pues grande, ¿no? Generalmente cuando a veces vienen las pacientes, vienen pues con el síntoma de la secreción sanguínea a nivel del conducto galactóforo, o sea, del pezón, y tú le tocas y a veces no hay nada, ¿no? Le mandas a hacer ecografía y tampoco encuentran nada a veces, ¿no? Entonces hasta tú te quedas con la duda, pero ya cuando son grandes y pueden encontrarlos, la imagen es esta, ¿no? Es esta la característica ecográfica que tiene. Para conocer el tamaño y localización de los papilomas se puede hacer una ecografía o una mamografía. Primero, generalmente, cuando acude la paciente a la consulta, primero se le solicita una ecografía. A veces viene con el resultado y recién, de acuerdo a lo que dice la ecografía, recién le podemos mandar a hacer una mamografía, ¿no? Si el papiloma es lo suficientemente grande como para poder palparse, puede llevarse a cabo una biopsia. ¿Ve? Es que generalmente son pequeños. ¿Listo? El tratamiento habitual va a ser quirúrgico para extirpar el papiloma y un segmento del conducto donde se va a encontrar.
Preguntas, chicos, del papiloma intraductal. Ya, no olvidar entonces que del tumor del papiloma intraductal, su característica va a ser la secreción sanguinolenta, ¿no? A nivel del pezón. ¿Listo, chicos? Ok, continuamos entonces. Tenemos el cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama va a ser una enfermedad genética que se expresa en una variedad de tumores invasores. La clasificación actual revela 18 variantes histológicas, de las cuales una sola de ellas, denominada carcinoma ductal invasor no específico, representa el 75% de los casos. Ya, no olvidar el nombre, carcinoma ductal invasor, CDI. De las 17 variantes restantes denominadas específico, el carcinoma lobulillar invasor ocupa el 10%. Epidemiología de esta enfermedad, ¿no? Como en casi todos los países desarrollados, el cáncer de mama va a ser la neoplasia más frecuente en la mujer y la primera causa de muerte por cáncer en la población femenina. En los últimos años se ha observado un incremento de la incidencia que se ha acompañado, al contrario de lo que se esperaría, de una disminución de la mortalidad, ¿no? Debido a los notables progresos en la calidad diagnóstica y terapéutica que se da a la paciente cuando viene a consultorio, ¿no? Normalmente cuando la paciente viene a consultorio y viene ya, bueno, ya es un fibroadenoma, ya. Para mí es un fibroadenoma, generalmente, ¿no? Entonces, por la edad de la paciente, aunque también esto se presenta en pacientes jóvenes a veces, por la edad de la paciente, de frente hay que darle marcador tumoral más para que haga. Entonces, con todo eso listo, preparado para sala de operaciones, entonces ya nos estamos adelantando a lo que de repente venga, ¿no? Entonces, digamos, es una paciente que tenga 40 años, digamos, ¿no? Y viene con una tumoración ahí, aunque es característico cuando es cáncer, ¿no? O sea, el pezón se retrae, la piel se pone piel de naranja y tú te das cuenta al toque, ¿no? Entonces, sí, pues sí o sí tienes que pedir un marcador tumoral para poder descartar que sea un cáncer, ¿no? Por eso es que dice que ahora ya no hay mucha, o sea, sí hay muertes, pero ya no tanto como antes, por la calidad diagnóstica y terapéutica que se les da, pues, ¿no? La probabilidad de que una mujer adquiera un cáncer de mama al cumplir 85 años de edad se aproxima a un 13%. Esto es una de cada 8 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama al llegar a esa edad. Los factores de riesgo, la edad y sexo, el 77% de los casos ocurren en mujeres mayores de 50 años, en el hombre representa el menos del 1% de los casos. El 10% de las mujeres con antecedente de cáncer de mama presentarán un segundo tumor. Antecedentes familiares, después de la edad, es quizá el factor de mayor relevancia. O sea, antecedente de que uno de los parientes haya tenido, la mamá o de repente la tía, alguien, ¿no? De la familia. Estrógenos endógenos, la menarca precoz, la menopausia tardía y la nuliparidad se asocian a un aumento de riesgo debido a una exposición más prolongada a los estrógenos endógenos. Los estrógenos exógenos, la terapia hormonal o terapia de reemplazo hormonal, se ha demostrado un ligero aumento en el riesgo de desarrollar un cáncer de mama en las mujeres que utilizan TRH, ¿no? Por más de 5 años, y este riesgo es mayor para la terapia combinada de estrógenos y progesterona que el que ejercen los estrógenos solos. Entonces, siempre yo les digo a mis pacientes, ¿no? Cuando vienen a la consulta y te dicen, me han sacado el útero y no me han dado mi terapia de reemplazo hormonal, así te dicen a veces, ¿no? O si no te dicen, y no me han dado mis pastillas para sentirme tranquila porque estoy con bochornos, me duele la cabeza, o sea, te empiezan a mencionar cada uno de los síntomas de la menopausia, ¿no? Y es lógico, porque cuando tú le sacas el útero a una paciente, sí, pues
le produces una menopausia precoz, ¿no? Entonces, hazle entender que no necesita pastillas, que no necesita estrógenos, que no necesita progesterona. Hazle entender. Ellas están con la idea de que sí o sí, que la vecina le han sacado el útero y le han dado su tratamiento, que por qué a mí no me dan, ¿no? Entonces, explicarles un poquito, ¿no? Que el uso de estrógenos endógenos, exógenos, a veces te lleva a un cáncer de mama, ¿no? Si es una paciente de 40 años que le ha sacado el útero porque ha tenido un mioma, entonces explicarles, ¿no? Y tratar de darle otra alternativa que podría ser la alimentación, generalmente las semillas, ¿no? La almendra, el girasol, la chía, esas cosas ayudan bastante en los síntomas vasomotores que produce la extirpación del útero, ¿no? Lógicamente no en todas, pero por lo menos puedes darle, como les digo, una dieta como para que disminuya los bochornos, sobre todo los bochornos y el dolor de cabeza, ¿no? Que es de lo que más se quejan las pacientes. Entonces, en lo posible, evitar, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal. Tenemos los tumores no invasivos, el carcinoma intraductal in situ. La forma más frecuente de presentación es una tumoración palpable. En la mamografía se observa una lesión necrótica central con microcalcificaciones agrupadas en molde, ¿no? El carcinoma lobulillar in situ suele ser un hallazgo casual de biopsia. Estos pueden ser bilaterales y multicéntricos. Se trata mediante biopsia amplia más linfadenectomía y seguimiento posterior. Los tumores invasivos va a ser aquel que invade más allá de la membrana basal y se introduce en el estroma mamario, desde donde puede llegar a invadir los vasos sanguíneos, ganglios linfáticos regionales y a distancia. Entre los principales tipos histológicos tenemos el ductal, que ocupa el 79% de los casos estudiados, el lobulillar el 10%, el tubular el 6%, el mucinoso 2%, el medular 2%, el papilar 1% y el metaplásico 1%. ¿Cómo hacemos la sospecha de cáncer? Masa con bordes irregulares, adheridas a planos profundos, palpable tanto en mama como en la axila, ¿no? ¿Por qué ponen esto? Porque cuando nosotros hacemos la palpación de la tumoración de la paciente que viene a consulta externa, por eso siempre les digo a los chicos, pónganse guantes y agarren, ¿no? Traten de movilizar, de definir cómo es el tumorcito. Entonces, cuando es un cáncer de mama, la masa no se va a mover, la masa se queda quieta. Entonces, eso es porque está adherida a los planos profundos, ¿no? O sea, sí palpas la masa, pero tú tratas de mover esa masita y no la vas a mover, es dura y se queda ahí en su sitio. Entonces, allí también estamos ya sospechando de cáncer. Pónganse que venga la paciente, tú le agarras, le palpas, y agarras una nodulación, una bolita, ¿ya? Como para que me entiendan, y tratas de moverlo y no se mueve, se queda ahí, fija. Entonces, no ocurre eso con el fibroadenoma. El fibroadenoma tú lo delimitas, agarras, incluso los bordes tú mismo, ustedes mismos sienten que es liso, lo mueves y se mueve, y no produce dolor. Muy aparte de eso, de repente la paciente viene y no tiene todavía los signos característicos del cáncer, que va a ser que el pezón se umbilique, o sea, se introduzca hacia adentro y la piel de naranja. Digamos que no tenga eso, entonces ustedes tienen que coger la masa y tratar de ver pues si es móvil o no es móvil. Si no es móvil, ya 50-50, ¿no? 50% que es un cáncer, ¿no? Para eso le pido su marcador tumoral, le pido una ecografía, una mamografía y luego hacemos la biopsia, ¿no? Secreción del pezón sin masa dominante, persistente y reproducible al examen espontáneo de un conducto unilateral, ¿no? Sospecha clínica de cáncer de mama inflamatorio, senos enrojecidos, inflamados y calientes. Otros síntomas son pesadez, ardor, dolor, aumento del tamaño del seno, sensibilidad o pezones invertidos.
¿no? Se entra el pezón. Engrosamiento asimétrico nodular, mujeres menores de 30 años, mujeres con diagnóstico previo de cáncer de mama. Entonces, siempre hay que ser un poco curiosos cuando vamos a la práctica y tratamos de ver de repente nos ha tocado una paciente, ¿no? Que viene con un fibroadenoma, entonces en lo posible hacer esa diferencia, ¿no? Cuando es un cáncer, el tumor no es móvil. Encima la piel se pone piel de naranja, así como dice acá, ¿no? Senos enrojecidos, inflamados y calientes y los pezones invertidos. ¿Listo? Esos son los signos, síntomas de un cáncer de mama. ¿Que te puede confundir con una mastitis? Sí, pero es que en una mastitis no hay un nódulo. En una mastitis el dolor es generalizado, el enrojecimiento es en la mama y tú le tocas a la paciente y está pues que le duele, está intocable, como se dice. Mientras que en el cáncer no es así, tú agarras un nódulo, no es móvil, puede ser que encuentres la piel enrojecida, caliente, y te llama la atención, ¿no? A diferencia, hay que hacer la diferencia de esos dos. La mastitis es muy diferente al cáncer de mama. ¿Listo? El diagnóstico con la autoevaluación, ¿no? Autoexploración. Siempre hay que hacer, chicas, chicos también, porque también ya se ha visto cáncer de mama en varones, ¿no? Entonces, siempre el autoexamen, con los brazos levantados, con la palma de la mano, en sentido de las manecillas del reloj, así en todos los cuadrantes, y luego vemos si hay algún tipo de secreción por el pezón, ¿no? El autoexamen es el examen más barato que van a encontrar para ver si hay algún tipo de nódulo, y de repente eso comunicar o decir en la familia, en el vecindario, para poder detectar de forma precoz un cáncer de mama, ¿no? El diagnóstico mediante la mamografía, que va a ser el método de diagnóstico por imagen principal de la patología mamaria. Se utiliza en pacientes asintomáticos como método de screening y en sintomáticas. Son signos de malignidad, nódulo denso, espiculado, de contornos irregulares, microcalcificaciones agrupadas finas e irregulares en número superior a 6 y no diseminadas, desestructuración del tejido mamario con pérdida de su arquitectura. En la ecografía, ¿qué vamos a observar? Es más útil en mujeres jóvenes debido a la densidad del tejido mamario. Tiene una mayor capacidad para diferenciar lesiones quísticas de sólidas. Los nódulos malignos se visualizan irregulares, heterogéneos, lobulados y con sombra acústica. La ecografía mamaria también se emplea para valorar axila en caso de sospecha de afectación ganglionar. Listo, podemos hacer también una resonancia magnética. Su indicación principal es la detección de multifocalidad y en el control de las cicatrices en caso de tratamientos conservadores en pacientes con prótesis mamarias. En mujeres en edad fértil debe llevarse a cabo entre los días 7 y 15 del ciclo menstrual para reducir la tasa de falsos positivos por la estimulación hormonal. El pronóstico y su tratamiento no solo dependen del grado histológico mencionado, sino también de la clasificación de TNM, ¿no? El diagnóstico, el tamizaje se debe realizar a partir de los 40 años. El sistema BRADS se encuentra estandarizado, estableciendo categorías que marcan pautas de actuación, ¿no? Entonces, aquí tenemos el BRADS, categoría 0, que requiere otros estudios, comparar con los anteriores. La 1, resultado negativo, y hay que hacer un control de rutina, que sería la recomendación. El BRADS 2, hallazgo benigno, control de rutina, cada 6 meses, ¿no? El control de rutina va a ser cada 6 meses. En la categoría 3 o BRADS 3, hallazgo probablemente benigno, seguimiento a corto plazo en 6 meses. Bueno, normalmente yo les mando para 6 meses, ¿no? Cada 6 meses, 6 meses, 6 meses siempre el control. El BRADS 4, hallazgo sospechoso, podemos hacer la recomendación de una biopsia diagnóstica, histológica. El 4ABC igual, hay que hacer una biopsia. El BRADS 5, hallazgo seguramente de malignidad, biopsia más diagnóstico histológico. Y el BRADS 6, diagnóstico maligno confirmado por biopsia. A lo que hay que hacer es una resección quirúrgica y un tratamiento oncológico. El tratamiento de la enfermedad temprana
Los esfuerzos están enfocados en el objetivo de curación. La mayoría de los tumores son abordados quirúrgicamente, ¿no? La excisión del tumor generalmente. Posteriormente, mediante los resultados anatomopatológicos y el grado histológico del tumor o del cáncer y la invasión a los vasos linfáticos y vasculares, entonces se planificará un tratamiento adyuvante con quimioterapia. Va a depender mucho el estudio anatomopatológico que se ha realizado y de acuerdo a eso hay que hacer el tratamiento con quimioterapia, ¿no? La enfermedad localmente avanzada se da inicialmente una terapia de medicamentos quimioterapéuticos neoadyuvantes con la intención de reducir el volumen tumoral, aumentar las posibilidades de resección, seguida de una intervención quirúrgica. Si va a ser una enfermedad metastásica, en estos casos todos los esfuerzos están enfocados en el objetivo de la paliación, o sea, medicina paliativa, ¿no? Con la intención de aumentar su probabilidad de sobrevida, disminuir los síntomas asociados al tumor y mejorar la calidad de vida. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre el cáncer de mama? Es feíto. Nosotras hemos tenido una compañera de trabajo, una obstetra, que le diagnosticaron cáncer de mama, se hizo la resección quirúrgica, pero con tan mala suerte de que ya había invadido otros tejidos, ¿no? Y falleció el año pasado falleció. Ha durado de lo que le han diagnosticado 3 años más, no ha estado mucho tiempo con nosotros después del diagnóstico. E incluso ha hecho metástasis a lengua porque ya para sus días finales le diagnosticaron cáncer de lengua más y también fue fatal porque le hicieron la resección de la lengua y la pobre ya no podía ni hablar, ni comer, nada, y después de eso creo que sobrevivió 2 meses o 3 meses más y luego falleció la pobre. Fue triste porque le diagnosticaron, hizo el tratamiento, regresó a trabajar, estuvo creo que 6 meses trabajando, otra vez se fue a la casa ya mal y luego ya nos enteramos que había fallecido, ¿no? Entonces a veces esas cositas nos hace pensar también, ¿no? Entonces siempre hay que estar pendientes de hacernos los exámenes correspondientes por lo menos una vez al año, ¿no? Un examen, en este caso ginecológico, un Papa Nicolau, una ecografía, un autoexamen de mamas, y si encuentro algo, una ecografía de mamas para ver si es algo, ¿no? Entonces ya pues voy descartando cualquier cosa, ¿no? ¿Preguntas, chicos? Creo que no hay preguntas. Continuamos entonces. Otra patología que podemos ver en la mama va a ser el dolor de mama, que va a ser llamado mastalgia, ¿no? El dolor de mama es el síntoma más frecuente de la patología de mama, representa el motivo más habitual de consulta por parte de las pacientes. El dolor mamario mastalgia puede aparecer en determinadas épocas fisiológicas de la vida sexual de la mujer o puede presentarse propiamente como una patología, unas veces secundaria a un proceso orgánico conocido y otras sin patología asociada. Entonces tenemos mastalgia fisiológica, secundaria e idiopática. 3, ¿no? La fisiológica se trata de la aparición del dolor de mamas que no se presenta en todas las mujeres, pero sí con suficiente frecuencia como para considerarlo relacionado con determinados periodos normales de la vida sexual de la mujer, que son la telarquía y el embarazo, ¿no? Circunstancias en las que el único consejo médico debe consistir en tranquilizar a la paciente, pero a ver, tranquiliza a la paciente, porque lo primero que dice, me duele mi seno. ¿Cuándo le duele, señora? Cuando está ovulando, cuando está por menstruar. Por eso dice allí, ¿no? En la telarquía y en el embarazo. En el embarazo también duele por el aumento de la hormona, ¿no?
Entonces, dile que no tiene nada, ya le has mandado a hacer su ecografía, porque ellas vienen por el dolor y quieren la ecografía. En la ecografía no encuentran nada. Señora, no tiene nada. No, pero me duele, es lo que te dicen, me duele. Bueno, para tranquilizarle, ya le vamos a darle vitamina E, listo. Dale un, ¿cómo se llama? Un relajante muscular, ya. Dale un naproxeno. ¿Me va a dar solamente naproxeno? Ya he tomado naproxeno. Las pacientes son un caso realmente. Entonces, hazle entender que ese dolor es fisiológico, que se va a presentarse en la época de la ovulación, de la menstruación o en la menstruación. No quieren entender, ellas les duele y ya tienen algo, ¿no? Bueno, hay que hacerles entender, hay que ser pacientes con ellas, hay que explicarles un montón y así todavía se van descontentas, ¿no? De la atención. Me ha atendido mal todavía, te dice. Pero bueno, chicas, existe la mastalgia fisiológica. ¿Listo? La secundaria se refiere a la existencia de dolor mamario como un síntoma más de una afección reconocible de la mama o de su vecindad, diagnosticable por la clínica, la exploración física y los métodos complementarios de diagnóstico que sean precisos. El tratamiento del dolor será será el de la afección causal, ¿no? Si es traumática, daremos AINES. Inflamatoria, bueno, ¿qué les puedes dar en una de causa inflamatoria? No sé, de repente ponerle paños tibios, ¿no? En la mama. Si es displásica, bueno, también puedes darle algo para el dolor, ¿no? Tumoral, ¿qué puedes hacer en un tumor? Eso va a doler, ya le tendrás que dar algo paliativo como para que calme el dolor, porque eso va a calmar un rato y luego va a continuar doliendo, ¿no? Y la iatrogénica ya, pues, ¿qué más le puedes dar? Hasta inyectable a veces les tienes que dar porque les duele tanto que ya un AINE ya no actúa sobre eso, ¿no? Y la idiopática, cuando la paciente consulta por dolor mamario, fuera de la telarquía y del embarazo y la exploración no permite hallar ningún proceso que justifique el dolor, hablamos de mastalgia idiopática o de mastodinia. La clínica, existen dos formas clínicas, la mastodinia cíclica, como su nombre indica, está relacionada con la menstruación, la no cíclica, que no guarda relación con la regla y que puede aparecer tanto en la pre como en la postmenopáusica. Diferencias clínicas, la cronología de la cíclica es claramente premenstrual y siempre cura al llegar la menopausia, mientras que la no cíclica es de presentación irregular y no cura con la menopausia. La cíclica se localiza en la mitad externa de la mama y la no cíclica en la mitad interna, región subaerolar y borde inferior. El cuadro clínico suele ser más intenso en la cíclica, ¿no? A la palpación es frecuente hallar nodulaciones en la cíclica, mientras que en la no cíclica puede encontrarse una mama normal. AINES nomás, chicos. Teniendo en cuenta que la mastodinia tiene un único síntoma, que es el dolor, parámetro totalmente subjetivo, es fácil comprender la dificultad que entraña la clasificación de las mastodinas. El tratamiento AINES tópicos, como el diclofenaco al 2%, que puede ser una buena opción, ¿no? La prescripción de 5 miligramos al día de bromocriptina se ha demostrado la eficacia en el tratamiento de mastalgia cíclica y se comprobó que la bromocriptina reduce el dolor, sensibilidad y nodularidad después de 3 meses de tratamiento. Además, hubo desaparición del dolor en un 65% de los casos. Listo, chicos. Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Ser pacientes con los pacientes, no queda otra. Ustedes van a hacer la de médicos, pues cuando vayan a su rural. Ahí pues van a ser los médicos ustedes. Ya no les falta mucho, ¿no? Para que vayan. Listo, entonces, ¿para cuándo es? 29, 30 creo que es, ¿no? Se han dormido, creo, los chicos.
Doctora, creo que es para el 30. A ver, voy a fijarme. 30 de abril de 6 a 8, dice. Jueves 30 de abril. Sí, doctora. Ya me avisarás ya. ¿Listo, Janet? Listo, chicos, que tengan lo poco que queda del domingo, un buen domingo. Espero que hayan disfrutado todo el día de su domingo. Buenas noches y cuídense. Gracias, doctora. Buenas noches.